la coyuntura actual, ¿no? Que todo el mundo se está haciendo esta pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre o qué está ocurriendo con los precios hoy de la energía, pero qué ocurre con los precios en las plataformas digitales, qué ocurre con el precio de la vivienda? Entonces, el problema que tenemos hoy en día, los consumidores, la ciudadanía lo traslada clarísimamente. Hay una percepción de arbitrariedad y de falta de transparencia y de incomprensión de qué está ocurriendo. Y yo creo que en jornadas como esta lo primero que tenemos que hacer la pregunta es ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué está ocurriendo esto en los últimos años? Y es porque hay una transformación del mercado. Hay una transformación del modelo de operadores que hay detrás, de cómo se determinan los precios, de qué capacidad tienen los operadores o ciertas plataformas de fijar un precio en el mercado. La cuestión es que no es que utilicen o no algoritmos, sino que de partida tienen capacidad para decidir ellos cuál es el precio en lugar de que haya un precio competitivo, como tendría que ser en el funcionamiento de mercados que funcionaran correctamente en muchas circunstancias, ¿no? Y luego, si entramos a hablar de sectores, ¿no? y esta pregunta de por qué está ocurriendo cada cosa en cada lugar, hay que mirar de forma muy estrecha cómo es ese sector, qué está ocurriendo en particular. Si nos vamos a las plataformas digitales, lo que estamos viendo es que hay una concentración de la capacidad y el poder de mercado en unas plataformas muy concretas que tienen capacidad de fijar precios, de fijar márgenes, de imponer condiciones, y ya no solo a los consumidores, a sus usuarios, sino también a los proveedores, a la clientela que tienen por detrás, que prestan esos servicios. Tenemos aquí una distorsión del mercado. Yo creo que por eso que nos acompaña el vicepresidente de la CNMC es crucial en unas jornadas como esta, porque tenemos dos problemas. No es solo el del consumidor final que afronta unos mayores precios, una transferencia de rentas a unas plataformas digitales que muchas veces no aportan el servicio de manera directa y se quedan con buena parte de los beneficios, sino que también tenemos un problema de competencia con los operadores, con los proveedores, de mejorar ese funcionamiento del mercado. Si lo vemos en las plataformas digitales que funcionan de intermediarios, esto es clarísimo. Tienen capacidad de utilizar esos algoritmos y de aprovecharse de las circunstancias de una demanda cautiva del usuario porque tienen ese poder de mercado. Y por tanto necesitamos políticas de corregir esos fallos de mercado. Pero no solo tenemos que corregir esos fallos de mercado, tenemos que garantizar que al consumidor final se le presta un servicio adecuado, que sea transparente y conozca cuáles son las condiciones. Por eso, desde el Ministerio de Consumo, en los últimos meses venimos trabajando en varias direcciones, también dependiendo de cuál es la circunstancia concreta que tenemos detrás. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, con los precios personalizados, que comentaba Patricia? ¿Cómo puede ser que hayamos normalizado que se cobre de forma distinta en función de los usuarios y que ni siquiera se informe, sin ni siquiera saber cuáles son esos criterios, esos parámetros? Pues esto es algo que hemos recogido en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, la obligación a que las plataformas que utilizan precios personalizados tengan que informar sobre los parámetros de esa personalización. Pero esa información es un avance, pero tenemos que hacer más. Por eso también en la Ley de Consumo Sostenible hemos incorporado un requisito de cuando se utilicen precios dinámicos se tenga que informar de manera previa a cuál va a ser su evolución. Esto es algo que es muy importante para el consumidor. Si va a comprar un billete de transporte, una entrada de un concierto, no vale únicamente con que me digan que utilizamos precios dinámicos y en función de cuando entres a comprarla valdrá una cosa u otra. Podemos exigir por ley que esa evolución del precio hasta la fecha de la prestación del servicio se pueda conocer. Eso es algo que garantiza, digamos, una libertad del mercado en la fijación de precios, pero también un derecho del consumidor a saber cuánto le va a costar cada servicio en función de cuando lo contrate. Y también lo estamos haciendo con los precios en situaciones de emergencia. El Gobierno aprobó un Real Decreto Ley para, en contextos en los que la demanda se encuentra cautiva por una circunstancia excepcional, no haya esa posibilidad de recargos que incrementen los beneficios de manera completamente artificial. O lo que vemos con el precio de la vivienda. También estamos implementando una serie de medidas de supervisión del mercado para que no exista la posibilidad de recargos adicionales o de incumplimiento de la normativa de la Ley de Vivienda en las zonas tensionadas porque las plataformas intermediarias no estén
cumpliendo con esa obligación. O sea, tenemos que hacer las dos partes. Mejorar los fallos de mercado, pero también mejorar y reforzar la legislación e implementarla y hacer una vigilancia estrecha para garantizar ese cumplimiento de los derechos.